Hola, 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 mi gente bella. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien. Les doy la bienvenida una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo turco. Aquí estamos listos para traerles la información más jugosa, las exclusivas que están dando de qué hablar y, por supuesto, todo con la mejor energía y el cariño de siempre. Hoy prepárense porque la noticia que les traigo es de esas que sacuden los cimientos de la farándula. Es una bomba, un bombazo, una explosión de emociones que seguramente los va a dejar con la boca abierta. Y es que, señoras y señores, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, escucharon bien. Esa pareja que nos robó el corazón en Erkencikus, esa pareja que generó un fandom gigante y que nos hizo suspirar con su química en pantalla y fuera de ella, está de vuelta en el candelero. Pero antes de que entremos en detalles jugosos, les recuerdo, como siempre, que su apoyo es fundamental para este canal. Si les gusta este tipo de contenido, si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo turco, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y, por supuesto, regálenos un like si les gusta este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles la mejor información. Ahora sí, agárrense que allá vamos. 4 de abril de 2025. La fecha que, según parece, marcará un antes y un después en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Durante años hemos visto rumores, especulaciones, indirectas, incluso negaciones rotundas. Pero parece que al final, la llama del amor, o quizás, la llama de una gran oportunidad profesional, se ha reavivado. ¿Qué ha pasado exactamente? Pues bien, la noticia, mis queridos chismosos, es que Can Yaman y Demet Özdemir podrían volver a trabajar juntos. Y no en cualquier proyecto, no. Estamos hablando de una nueva serie, una producción ambiciosa que promete ser un éxito a nivel mundial. Según fuentes cercanas a los actores, y aquí, ojo, usamos la palabra fuentes con mucha cautela, ya que hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, ni de sus representantes ni de ninguna productora, pero, según estas fuentes, las negociaciones están muy avanzadas. Al parecer, la idea surgió de una plataforma de streaming internacional, que vio el potencial de volver a unir a esta pareja icónica en un proyecto que combine romance, comedia y, por supuesto, ese toque turco que tanto nos gusta. Imagínense la escena, Can Yaman y Demet Özdemir compartiendo pantalla una vez más, protagonizando una historia llena de pasión, risas y drama. El fandom está enloqueciendo, las redes sociales están que arden, y las expectativas están por las nubes. Pero a ver, ¿realmente podemos esperar este bombazo? Vamos a desgranar todo lo que sabemos, lo que creemos saber y lo que simplemente podemos soñar. Pero claro, no todo es color de rosa. Después de su éxito en Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados, explorando diferentes proyectos y consolidando sus carreras individualmente. Demet, por su parte, ha protagonizado exitosas series como Doğu Une Kaderindir y Aşk Taktikleri, demostrando su versatilidad como actriz. Can, por su lado, ha conquistado el mercado internacional con proyectos como Sandokan, demostrando su carisma y atractivo en diferentes idiomas y culturas. Estas decisiones estratégicas, aunque fructíferas, abrieron un abismo entre ellos, al menos profesionalmente. Se enfocaron en construir identidades separadas, desvinculándose en parte de la sombra de Erkencikus. ¿Cómo, entonces, podría esta nueva colaboración encajar en sus actuales trayectorias? Entonces, ¿qué los ha llevado a reconsiderar la idea de trabajar juntos? Aquí es donde entran en juego las especulaciones. Algunos dicen que es una cuestión de dinero, que la oferta económica es irresistible. Piensen en la magnitud de la inversión que una plataforma internacional estaría dispuesta a hacer para asegurar el éxito de un proyecto con estas dos superestrellas. Estamos hablando de cifras astronómicas, contratos blindados y un potencial de ganancias que podría superar con creces cualquier otro proyecto individual. Otros, que es una estrategia para revitalizar sus carreras y llegar a un público más amplio. Reconozcámoslo, la fama, aunque brillante, puede ser fugaz. Unir fuerzas podría ser la jugada maestra para mantenerse en la cima, atrayendo a nuevas audiencias y reconectando con los fans más fieles. Y otros, los más románticos, que el destino los ha vuelto a unir, ¡ay, el amor! Quién sabe si detrás de los contratos y las estrategias de marketing, existe una conexión más profunda que los empuja a reencontrarse. La vida real a veces supera la ficción, y en el mundo del espectáculo, todo es posible.
Lo cierto es que independientemente de las razones, la posibilidad de ver a Khan y Demet juntos en pantalla genera una expectación enorme. ¿Será que la química que vimos en Erkencicus sigue intacta? ¿Será que los años que han pasado desde entonces han madurado su relación y su actuación? ¿Será que este nuevo proyecto superará las expectativas y se convertirá en un nuevo fenómeno mundial? Estas preguntas rondan en la mente de todos los fans, ansiosos por revivir la magia que los cautivó hace años. La presión es inmensa, tanto para los actores como para la producción. ¿Podrán estar a la altura de las expectativas? Pero aquí no terminan las buenas nuevas, hay más detalles sobre esta potencial serie. Se rumorea que la historia se desarrollará en Estambul, una ciudad que ambos actores conocen y aman. La trama girará en torno a dos personas que se reencuentran después de años de separación y que deben superar obstáculos y desafíos para poder estar juntos. ¿Les suena familiar? Sí, es un cliché, pero un cliché que con Khan y Demet podría convertirse en algo mágico. Piénsenlo, Estambul, la ciudad de los contrastes, el escenario perfecto para una historia de amor llena de altibajos. Dos personajes que han evolucionado, que han vivido experiencias diferentes, pero que aún sienten una conexión innegable. Un cliché sí, pero un cliché con el potencial de tocar fibras sensibles y hacer suspirar a millones de espectadores. Además, se dice que la producción contará con un equipo técnico de primer nivel, con directores y guionistas reconocidos a nivel internacional. La plataforma de streaming estaría invirtiendo una gran suma de dinero para asegurar que la serie tenga una calidad excepcional y que llegue a la mayor cantidad de público posible. Imaginen los sets de rodaje impresionantes, el vestuario deslumbrante, la banda sonora envolvente, una producción digna de Hollywood. Este nivel de inversión no solo garantizaría la calidad técnica, sino también la libertad creativa para explorar temas más profundos y complejos, alejándose de las fórmulas trilladas y apostando por la innovación. Ahora bien, vamos a ser realistas. Todavía no hay nada confirmado. Todo esto son rumores, especulaciones y filtraciones. Pero como dicen por ahí, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Las redes sociales están inundadas de hashtags, fanpages y teorías conspirativas. Los medios de comunicación turcos e internacionales están siguiendo la noticia de cerca, alimentando la especulación y manteniendo viva la esperanza. El silencio de los actores y sus representantes solo añade más misterio y aumenta la expectación. Yo personalmente creo que esta sería una gran oportunidad para ambos actores. Sería una forma de reconectar con sus fans, de demostrar su talento y de consolidar su posición como estrellas internacionales. Además, sería un golpe maestro para la plataforma de streaming, que se aseguraría un éxito rotundo. Para Khan podría ser la oportunidad de reafirmarse como un actor versátil, capaz de trascender el cliché del galán turco y asumir roles más desafiantes. Para Demet podría ser el trampolín para consolidar su carrera a nivel internacional, demostrando su talento en un proyecto de gran envergadura. Y para la plataforma de streaming, sería una jugada estratégica para atraer a millones de suscriptores y posicionarse como líder en el mercado del entretenimiento turco. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en una nueva serie? ¿Creen que la química entre ellos sigue intacta? ¿Cuál sería el género de serie que les gustaría verlos protagonizar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de todo esto. ¿Les gustaría una comedia romántica ligera y divertida, o un drama intenso y apasionado? ¿Preferirían una historia ambientada en el presente o un romance de época? Las posibilidades son infinitas. Ahora, cambiando un poco de tema, pero sin alejarnos demasiado del universo Can Yaman y Demet Özdemir, también han surgido rumores sobre sus vidas personales. Se dice que Demet estaría considerando dar el siguiente paso en su relación con su actual pareja, el también actor Oğuzhan Koç. La prensa rosa turca ha estado especulando sobre una posible boda desde hace meses, publicando fotos de Demet luciendo anillos sospechosos y analizando cada una de sus apariciones públicas. Por otro lado, Can Yaman estaría enfocado en sus proyectos internacionales y disfrutando de su soltería. Sus viajes constantes, sus entrenamientos intensos y su dedicación a la actuación lo han mantenido alejado de las relaciones serias, al menos públicamente. Sin embargo, siempre hay rumores sobre posibles conquistas y romances pasajeros, alimentando el misterio que rodea su vida personal. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la noticia de la posible colaboración entre Khan y Demet ha eclipsado cualquier otro rumor o especulación.
Es como si el tiempo se hubiera detenido y volviéramos a la época dorada de Erkencicus. Esa serie que conquistó corazones. Ese en todo el mundo que impulsó sus carreras al estrellato y que dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Recordar los momentos más emblemáticos de la serie, la química innegable entre Khan y Demet, los diálogos ingeniosos y las situaciones cómicas, nos transporta a un mundo de fantasía y nos hace creer en el poder del amor verdadero. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fans incondicionales de esta pareja. Los hemos seguido desde sus inicios, hemos celebrado sus éxitos y hemos sufrido con sus desamores. Por eso entiendo la emoción y la expectativa que genera esta noticia. Hemos visto crecer a Khan y Demet como actores y como personas, admirando su talento, su dedicación y su carisma. Hemos compartido sus alegrías y sus tristezas, sintiéndonos parte de sus vidas. Por eso, la idea de verlos juntos nuevamente nos llena de esperanza y nos hace soñar con un futuro brillante para ambos. Pero, por favor, seamos prudentes. No nos dejemos llevar por la euforia y mantengamos la calma hasta que haya una confirmación oficial. No queremos llevarnos una decepción si al final la serie no se concreta. Recordemos que los rumores y las especulaciones son parte del juego en el mundo del espectáculo, y que no siempre se corresponden con la realidad. Por eso es importante mantener una actitud crítica y no dar nada por sentado hasta que haya un anuncio oficial por parte de los actores o de la productora. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus trabajos individuales y sigamos apoyándolos en sus carreras. Recordemos que son dos grandes talentos que merecen todo nuestro reconocimiento y admiración. Admiramos la dedicación de Demet a su trabajo, su capacidad para interpretar personajes complejos y su compromiso con causas sociales. Aplaudimos el esfuerzo de Khan por conquistar el mercado internacional, su dominio de varios idiomas y su pasión por la actuación. Ambos son ejemplos de superación y perseverancia, y nos inspiran a perseguir nuestros sueños con determinación. Y hablando de admiración, quiero aprovechar este espacio para agradecerles a ustedes, mi gente bella, por su apoyo incondicional a este canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ustedes son mi motivación, mi inspiración y mi mayor alegría. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el combustible que alimenta este proyecto y me impulsa a seguir adelante. Gracias por confiar en mí, por compartir su pasión por el mundo del espectáculo turco y por formar parte de esta gran familia. Por eso les prometo que seguiré trabajando duro para traerles la mejor información, los mejores chismes y los mejores análisis del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto seguiré manteniendo la objetividad, la honestidad y el respeto que merecen. Me comprometo a verificar cada información antes de publicarla, a contrastar diferentes fuentes y a presentarles los hechos de la manera más clara y concisa posible. Mi objetivo es mantenerlos informados y entretenidos, pero siempre con un sentido de responsabilidad y ética profesional. Así que, volviendo a nuestra noticia bomba del día. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo. ¿Será realidad o solo un sueño? El tiempo lo dirá. Pero mientras tanto sigamos soñando, sigamos especulando y sigamos disfrutando de la magia del cine y la televisión turca. La incertidumbre es parte del encanto y la posibilidad de que este sueño se haga realidad es lo que nos mantiene enganchados. En resumen, hoy les traje una noticia que podría cambiar el panorama del entretenimiento turco, la posible reunión de Can Yaman y Demet Özdemir en una nueva serie de una plataforma de streaming internacional. Si bien no hay confirmación oficial, las fuentes indican que las negociaciones están muy avanzadas. Les pedí su opinión sobre si les gustaría verlos juntos nuevamente y qué tipo de serie les gustaría que protagonizaran. También les mencioné brevemente otros rumores sobre sus vidas personales, pero la atención se centró principalmente en la posible colaboración. Analizamos las razones que podrían haberlos llevado a reconsiderar la idea de trabajar juntos, el impacto que tendría esta colaboración en sus carreras y el potencial éxito de la serie. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado la información que les compartí y que hayan disfrutado de mi compañía. Recuerden que este canal es para ustedes, así que no duden en dejar sus comentarios, sugerencias y preguntas. Me encanta interactuar con ustedes. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacerles una última petición. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Su apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo y trayéndoles la mejor información del mundo turco. Los quiero mucho. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.